Hola, ¿qué tal? Bien, en este video vamos a aprender a crear una pequeña base de datos a través de MySQL. Antes de comenzar, vamos a realizar la instalación del software a usar. Para ello voy a dejar este link en un comentario para que puedan descargar la herramienta. Una vez que abramos el link, vamos a ver esta pequeña ventana, le damos a descargar y le damos a la opción de descargar de todos modos. Una vez que nuestra descarga ya ha finalizado, vamos a tener este archivo comprimido. Lo único que vamos a hacer es extraer el contenido del archivo y vamos a tener esta carpeta donde vamos a tener ya este setup. Ejecutamos como administrador. Tenemos aquí la bienvenida de nuestro asistente de instalación, le damos siguiente, dejamos la instalación típica y verificamos dónde se va a instalar como tal nuestro software, le damos instalar. Nos saltamos el registro, le damos siguiente y le damos en finalizar. Automáticamente se abrirá otra ventana para configurar el servidor de MySQL. Una vez en esta ventana le damos siguiente, le damos a usar la configuración estándar, siguiente, habilitamos el include bin, siguiente, y vamos a agregar una contraseña. Vamos a utilizar una contraseña sencilla, en este caso yo utilizaré 123 ABC. 123 ABC. Le damos siguiente y vamos a darle a ejecutar. Una vez que ya está todo habilitado, solamente le damos a finalizar. Bien, una vez que finalizamos la instalación, vamos a buscar el siguiente software: MySQL, cliente de línea de comando. Bien, una vez que estamos en esta interfaz, lo primero que nos va a solicitar MySQL es ingresar el password que previamente configuramos. En este caso era 123 ABC. Damos enter y ya estamos dentro de nuestro servidor de SQL. El primer comando que vamos a utilizar es show databases, el cual nos va a servir para poder mostrar todas las bases de datos que están almacenadas en nuestro servidor. Recordemos que cada una de las instrucciones la debemos de cerrar con punto y coma. Por defecto, una vez que nosotros instalamos MySQL, vamos a tener como tal estas dos bases de datos que son MySQL y test. Entonces, lo que vamos a realizar es la creación de una base de datos, para lo cual vamos a utilizar el siguiente comando, que es create database. Este comando nos va a permitir crear una nueva base de datos y seguido de este comando vamos a agregar el nombre que le queremos dar a la base de datos. En este caso yo lo voy a poner base de datos ejemplo, punto y coma. Ya ha sido creada nuestra base de datos. Una vez creada esta base de datos, pues podemos utilizar nuevamente nuestro comando show databases. Y como podemos apreciar, ya tenemos base de datos ejemplo, MySQL y test. Si el caso fuera que deseamos borrar la base de datos, el comando que vamos a utilizar es drop database y el nombre de la base de datos, que en este caso vamos a utilizar la que acabamos de crear, pd ejemplo. Si por alguna extraña razón pulsamos un enter antes de tiempo, mientras tengamos habilitada esta pequeña como flechita, pues podemos poner el punto y coma aquí y cerramos la sentencia y no pasa nada. Entonces, nuevamente, si utilizo el comando show databases,
Nuevamente tengo las dos bases de datos iniciales. Ahora repetimos el proceso de la creación de la base de datos. Bien, ahora para poder trabajar dentro de una base de datos vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos. Como ven, ya tenemos el mensaje de que la base de datos ha sido cambiada. Ahora, vamos a empezar con la creación de tablas dentro de nuestra base de datos. Para crear una tabla vamos a utilizar el comando createTable y vamos a dar el nombre a la tabla. En este caso, vamos a utilizar alumnos. Como ya hemos visto, debemos declarar cada uno de los campos con el tipo de dato que se va a utilizar. En este caso vamos a crear un campo llamado ID, que es nuestro identificador, donde vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, dependiendo del número de registro, el cual va a ser de tipo entero. Separamos con una coma y vamos a utilizar un campo llamado nombre, el cual va a ser de tipo varchar, cadena de caracteres, y le vamos a dar como tal un largo de 15 espacios. Y vamos a cerrar el primer paréntesis. Punto y coma. Bien, ya creamos como tal nuestra primera tabla dentro de esta base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es visualizar las tablas que están en la base de datos. Entonces vamos a dar la opción de Show Tables. Como ven, tenemos que las tablas en base de datos ejemplo tenemos solamente alumnos. Ahora, para poder visualizar si existen registros, vamos a utilizar el siguiente comando. Select asterisco from el nombre de nuestra tabla, alumnos, coma. Y como ven, pues dice que no tenemos nada dentro de esa tabla. Ahora, lo que hay que hacer, en dado caso de que estuviéramos trabajando con una tabla la cual no conocemos, vamos a utilizar la opción de describir la tabla. Para lo cual vamos a utilizar el comando describe y el nombre de la tabla, que es alumnos. Como ven, tenemos un campo que se llama ID, que es un entero, y un campo que se llama nombre, que es de tipo varchar. Entonces tenemos que, como tal, nuestra tabla solo contiene esos dos campos. Con esta información pues ya sabemos qué tipo de datos o cuántos datos podemos agregar en nuestro registro. Ahora, para crear un nuevo registro vamos a utilizar el siguiente comando, el cual es insert into el nombre de la tabla, que es alumnos, los valores, values, y entre paréntesis y con comilla simple vamos a darle valor 1, que va a ser para el ID, cerramos comilla y separamos con una coma, y nuestro segundo valor, mi nombre, y cerramos comilla, cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora sí, vamos a utilizar nuevamente el comando de select from para visualizar los registros y vamos a obtener lo siguiente. Y como ven, ya tenemos nuestro primer registro en nuestra base de datos. Para agregar más registros, pues solamente necesitamos repetir el proceso. Ya que agregamos unos cuantos registros más, pues nuevamente utilizamos el comando select from para visualizar como tal nuestra tabla. Ahora, para hacer un cambio dentro de un registro, vamos a utilizar el comando update, que vamos a actualizar la tabla alumnos. ¿Y qué es lo que vamos a actualizar? Set nombre, vamos a actualizar el campo nombre y va a ser igual, abrimos comilla simple, fede, cerramos la comilla,
donde where el id, vamos a utilizar el parámetro para asociar esta relación, where id sea 1. En esta instrucción que estamos diciendo que dentro de nuestra tabla alumnos vamos a cambiar nombre, o vamos a poner Fede en el campo nombre, donde exista un id que sea 1. Entonces damos enter, se aplicó el cambio, y si damos nuevamente a la parte de select from para volver a visualizar nuestra base de datos, como pueden apreciar, ya como lo teníamos anteriormente como Federico, ha cambiado a Fede. Y de esa manera nosotros podemos hacer los cambios que nosotros querramos dentro de nuestra base de datos. De igual manera, pues podemos cambiar diferentes parámetros, obviamente conociendo cómo se llama cada campo. Pudimos inclusive haber cambiado el ID del primer registro, pero la búsqueda, o en este caso la asociación, hubiera sido inversa. Hubiéramos puesto update alumnos set id igual el número que sea 10, where nombre sea igual a Fede. Entonces hace esa búsqueda y hace el cambio. Obviamente lo recomendable es que dentro de nuestra base de datos tengamos siempre esta parte de los IDs para asociar un número a cada registro que vamos a generar, ¿sale? Porque tal vez nosotros podríamos estar generando una base de datos ya de un padrón de usuarios, de empleados, de lo que sea, y tal vez no va a ser el único Federico, el único Juan, la única Erika, la única Bernice dentro de esa base de datos, y podemos llegar a tener esos errores de sintaxis. Entonces hay que ser muy cuidadosos en estar manteniendo esta parte de los IDs de manera ordenada. Ahora, si nosotros queremos borrar un registro, vamos a utilizar el siguiente comando, el cual es delete from la tabla alumnos, where, la importancia del uso del id, where id sea igual a, vamos a eliminar el último registro, 4. Cerramos comillas, punto y coma. Y nuevamente, si queremos visualizar, select from alumnos. Y como ven, ya solamente tenemos 3 registros. Cuando nuestro cursor está aquí, en esta seguido de MySQL, nosotros podemos desplazarnos con las direccionales hacia arriba, hacia abajo, para ver las consultas que hemos hecho anteriormente, y puede ser un poquito más fácil, y ya nos podemos desplazar dentro de la consulta para eliminar o modificar algo. Ahora, ojo aquí, nosotros podemos borrar todos los registros si no establecemos un parámetro o una indicación de qué es lo que se quiere borrar. Es decir, si nosotros borráramos, por ejemplo, where id igual a 4, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a borrar todos los registros de nuestra tabla, ¿vale? Bien, obviamente no podemos trabajar con una base de datos que tenga solo 2 columnas. Vamos a crear, en este caso, una nueva columna. Para ello vamos a utilizar el comando alter table, nombre de la tabla que es alumnos, añadir, add, y vamos a darle el nombre a la columna que va a ser apellido, y que igual va a ser tipo varchar, y cerramos con punto y coma. Si nuevamente utilizo select from, como ven, ya cambió mi base de datos. Ahora, como obviamente ya había algunos registros, en este caso voy a tener como tal datos nulos, o en este caso vacíos, de información dentro de esta tabla. En dado caso que quisiéramos renombrar alguna columna, vamos a utilizar el siguiente comando. Alter table, el nombre de nuestra tabla, change, el nombre de la columna que tenemos, en este caso vamos a poner id, el nuevo nombre, que lo vamos a dejar así, id, y lo vamos a dejar igual de tipo entero. Le damos enter.
Si aplicamos nuevamente el select from, como podemos ver, ya se actualizó nuestra columna. De igual manera, pues podríamos cambiar el nombre de nuestra columna nombre o nuestra columna apellido. Y de igual manera, como lo hicimos en esta indicación, que le dimos que va a cambiar el nombre como id, pero es entero, sigue siendo un entero. De igual manera que tendría que ser, por ejemplo, nombres. Y de igual manera tendríamos que delimitar que es un tipo de varchar. Ahora, continuando, donde nos quedamos en la parte de nuestro nuevo campo o nuestra nueva columna que se acaba de agregar, que tiene datos con el valor null, vamos a modificarlos. Para eso, pues vamos a utilizar nuevamente nuestro comando update alumnos, set apellido igual comilla apellido where. Ahora sí, aquí ojo, id, porque cambiamos el nombre, where id sea igual a 1, punto y coma. Ok, como pueden apreciar, tuve un pequeño error. Este error se acaba de dar porque escribí mal apellido. Entonces volvemos a escribir nuestra sintaxis, o solamente nos desplazamos con la direccional y escribimos bien apellido. Ahora sí, nuevamente, si utilizamos select from, como podemos apreciar, ya dentro de nuestra tabla se actualizó nuestro registro. Podemos agregar otra columna. Alter table, nuestra base de datos alumnos, añadir, y nuestra columna la vamos a poner edad y va a ser igual un tipo entero. Nuevamente, si queremos hacer la modificación de nuestros datos, utilizamos un update alumnos, set edad igual 100, where. Y aquí vamos a ver que podemos utilizar cualquier parámetro, siempre y cuando ese parámetro o ese registro no se repita en otro lugar. Where, vamos a utilizar ahora el campo nombre. Nombre es igual a pd. Ya se actualizó. Y utilizamos otro elemento para hacer la actualización. Entonces, nuevamente, select from alumnos. Y como pueden apreciar, id, fede, pelagio, edad, 100. Y obviamente esta actualización la podemos realizar con cada uno de estos parámetros. Ahora, ya teniendo como tal esta tabla, si nosotros deseamos agregar más registros, pues debemos de tener claro cuáles son los campos que se encuentran. Entonces vamos a utilizar nuevamente insert into alumnos values. Nos quedamos en el registro 3, registro 4, coma, cerramos paréntesis, punto y coma. Ojo, en este caso que ya tenemos estos 4 espacios, por decirlo de alguna manera, estas 4 columnas, si nosotros solo agregamos o no agregamos todos los campos o todos los datos, vamos a tener un error de sintaxis ahí, ¿sale? Entonces, ya que visualizamos cuáles son todos nuestros elementos a añadir al registro, los ponemos y le damos enter. Y como ven,
ya se generó un nuevo registro. Ahora, si nosotros necesitamos eliminar un campo, vamos a utilizar el siguiente comando: alter table, nombre de nuestra tabla, alumnos, drop y el nombre del campo, edad. Select from. Y como ven, nuevamente nuestra base de datos ya solo tiene 3 campos. Bien, pues este es el proceso de creación de una tabla o de tablas y registros para una base de datos en MySQL. Podemos repetir para crear distintas tablas, crear distintos registros, y recordemos que no solamente podemos crear nuestra tabla con estos dos parámetros que son ID y nombre, sino que desde un inicio podemos crear nuestras tablas con la cantidad de elementos o campos que debe tener. Ejemplo, vamos a crear una nueva tabla. Y como ven, ya se ha creado. Entonces, si ahora cambio al select from a docentes, pues tenemos que nuestra base de datos docentes está vacía. Ok, ahora vamos a describir nuestra base de datos. Docentes. Y como ven, pues tenemos en este caso 5 campos. Ahora sí, vamos a crear un registro. Así, select from, docentes. Y tenemos nuestro registro. De igual manera, a esta tabla podemos agregarle más campos, borrarle campos, agregarle más registros, etc. Y si queremos ver ya cómo está estructurada nuestra base de datos, pues solamente podemos darle a la opción de Show Tables. Como ven, pues tenemos dos tablas dentro de esta base de datos, que son alumnos y docentes. Pues bueno, por este video será todo. Muchas gracias por su atención